Muy bien. Ay, perdón chicos. Buenos días, bueno, tardes para ustedes. Ya si vieron mi pantalla, para mí son días. Bueno, vamos a... Aquí está el puntero. El día de hoy vamos a entrar, vamos a empezar con estos temas que son súper interesantes, me encantan, me apasionan como todos los temas, pero estos en específico son ¿qué te digo? Como la base de la vida. Estamos hablando molecularmente de cómo estamos estructurados celularmente y me hace volar la cabeza. Entonces vamos a empezar hablando de los nucleócidos y de los nucleótidos. Porque hemos visto el día de la clase pasada, estuvimos viendo la transaminación y destransaminación. Entonces, muchos de ustedes me empezaron a preguntar qué onda con los nucleócidos y con los nucleótidos, porque también andan con las bases nitrogenadas, o sea, con nitrógeno. Entonces, el nitrógeno también se utiliza acá. Y también, si nos vamos hasta el principio del metabolismo, recuerden que primero vimos carbohidratos y dijimos que una de las características es que consumimos del 100% de glucosa que consumimos, ¿cuánto? 90% se va ¿a qué? A la vía oxidativa común y el otro 10% se va a la vía de las pentosa fosfato. Muy bien. Y la vía de las pentosas fosfato, ¿qué nos va a dar? ¿Qué? ADN, ARN, colesterol. ¿Se acuerdan? Era el ácidos grasos, era justamente de lo que trataba. Entonces, aquí es donde vamos a ver ya ese 10% que se desvía hacia esto. Y también vamos a ver también el nitrógeno, cómo se utiliza de los aminoácidos. Es muy interesante. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con los nucleócidos. ¿Cuál es la estructura de un nucleócido? ¿Qué diferencia el nucleócido del nucleótido? Nucleócido es una base nitrogenada más azúcar. Eso es igual a un nucleócido. Base nitrogenada plus azúcar. Sugar free. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de dos nucleócidos. Tenemos, ¿qué es este? Uno, 2, 3, 4, 5. Una pentosa tiene 5. Y sabemos que está hecha de chon, o sea, es un carbohidrato. Y aquí, ¿qué tiene? Nitrógeno, 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 nitrógeno. Entonces, para esto se utiliza también el nitrógeno de los aminoácidos. ¿Qué es esto? Adenina, se llama adenosina. Cuando se juntan, adenosina. Aquí tenemos la citidina. Fíjense, otra pentosa y la base nitrogenada. Entonces a estos se les llaman nucleócidos. ¿Estamos claros? Ahora, un nucleótido con T, ya más formado, es azúcar plus base nitrogenada plus fosfato. Es igual a un nucleótido. Nucleótido. Entonces, ¿qué le agregamos? El fosfato, el grupo fosfato. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un nucleótido. Tenemos, les puse dos tipos de característica estructural para que lo puedan revisar. Y aquí está, básicamente, otra vez tenemos la base nitrogenada, la glucosa o el azúcar. No, no es glucosa, perdón, el azúcar. Y el fosfato. Ahí está el fosfatito. Entonces, esto se le llama nucleótido. Aquí está el ácido fosfórico. ¿Ya se están imaginando a qué pertenecen? Este sería la adenina y la citosina. Adenina, citosina. ¿Ya se están imaginando a qué moléculas nos vamos a referir? ATP. Bueno, ¿y cuáles serían sus características generales? Bueno, su importancia es excepcional, ya que son los monómeros constituyentes de los ácidos nucleicos y por tanto los productos normales de su hidrólisis. Entonces, ¿el ácido nucleico qué es? El ácido nucleico lo es todo, lo es todo. Es quien dirige la creación proteica, que es lo que vamos a ver en los siguientes temas, la replicación, la transcripción y la traducción. Y es quien dirige básicamente al organismo. O sea, si no tuviéramos ADN, no habría construcción de proteínas y por tanto no estaríamos aquí.
no estaríamos hechos de nada porque nuestra base es proteica. Entonces, incluso todas las enzimas que hemos visto que actúan son creadas a partir del ADN. O sea, el ADN tiene un código genético y ese código genético se transforma, luego lo vamos a ver, se lee y luego se traduce a una proteína, o sea, se transforma a una enzima, a una proteína. Básicamente es un código que nos va a imprimir las enzimas en 3D, es como si fuera una impresora en 3D y nos da, ahí tenemos el código como si fuera una matriz de códigos y pues de ahí podemos hacer todo. Por eso es tan importante los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos, si se dañan, es de ahí donde vienen las mutaciones, el cáncer, bla, bla, bla. Es muy, muy interesante, lo vamos a ir viendo. Bueno, de hecho van a llevar una clase que se llama Biología Molecular el siguiente semestre. Y se trata de esto. Y bueno, se considera sencillos a los que presentan fosfato en una sola posición del azúcar. Eso sería un nucleótido sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, perdón, la formación de nucleótidos. Fíjense, tenemos la adenina, se pega a la beta de ribofuranosa, se transforma en adenosina, nucleócido adenosina, se le pega el ácido ortofosfórico o el fosfato y tenemos ahora ya AMP, se llama adenosín monofosfato. Se le agrega otro fosfato, ADP. Se le agrega otro fosfato, ATP. 3 fosfatos. Ah, ahora tiene más sentido. Ya ven cómo esta formación, recuerden que el ATP lo formamos en la mitocondria. Entonces, ADN, sale agua. Esto es nucleócido, adenosina, un fosfato. Se conectan, sale agua. AMP, adenosin monofosfato. ADP, adenosin difosfato. ATP, adenosin trifosfato. Entonces, cuando tienen en una sola posición del azúcar, a eso se les llaman sencillos. Cuando no, ya estamos hablando de los energéticos. Y bueno, como consecuencia de la disociación en la solución acuosa, los grupos ya sea monofosfato, difosfato o trifosfato son ácidos con 2, 3 y 4 valores de acidez, de lo que decimos del pK, que es la constante de disociación. Entonces, por eso es que entre más tenga, o sea, el ATP es, digamos, más ácido, tiene valor de 4. Muestra gran afinidad por cationes como magnesio, manganeso y calcio, hace complejos quelato. Esto también lo necesitamos en el organismo para que el ADN esté bien conformado, bien hecho y se pueda replicar adecuadamente. Se llaman micronutrientes. No los necesitamos como los carbos, como los lípidos o como las proteínas, o sea, no en esas cantidades, las necesitamos en cantidades chiquitas, en micro. Por eso vienen estas incluidas en las frutas, en las verduras. Te la comes y todas estas salecitas son magnesio, calcio, manganeso, zinc, fósforo, yodo, viene de todo. Entonces esas nos ayudan en el ADN celular, o sea, de cada célula. Estamos hablando, vean esto, la grandeza de la naturaleza, porque estamos hablando que todo esto está pasando en una célula, en un núcleo celular, o en todo el citoplasma, en la mitocondria, todo eso en una célula. Estamos hechos de millones, millones de células. Entonces, es un sistema súper organizado para que, por ejemplo, en la piel no se exprese tejido hepático, porque hay mismo genoma, pero está inactivo aquí en la piel, porque en la piel se expresa tejido de piel, y en el hígado del hígado, y en el corazón de corazón. Entonces, qué interesante, es algo, eh, o sea, no sé cómo mucha gente no cuida esto. Es un sistema tan bonito, tan refinado, una máquina tan sofisticada y que la dejes sin ejercicio, que la dejes o que le hagas daño, no está en mi mente como algo claro, ¿no? Entonces, aparte no tenemos como esa cultura de una buena alimentación. Entonces, si tenemos una buena alimentación, vamos a ayudar a cada célula a trabajar eficazmente. Ahora, muchos nucleótidos actúan en todo tipo de células y en multitud de procesos metabólicos, ya los hemos visto, como compuestos ricos en energía, ATP, adenosintrifosfato. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, CTP, que sería la citosina, con desoxirribosa, otra pentosa,
y con 3 fosfatos. Sería CTP. Estas también son moléculas energéticas, pero como esta molécula es más chiquita y la separación de estos fosfatos es menos energética, la molécula más energética es el ATP, por eso es la mitocondria de eso produce ATP más que GTP y CTP y UTP. Pero también existen, por ejemplo, lo vimos en la glucogénesis, cuando entraba UTP y se hacía UDP glucosa. Entonces, ahí es donde usamos este tipo de nucleótidos energéticos en esos metabolismos. Pero normalmente el energético es el ATP. Y bueno, de aquí tenemos las bases nitrogenadas, que pues ya hablamos de qué son. Son dos bases, dos grupos principalmente, las púricas y las pirimidínicas. Es bien fácil aprendérselas. Las púricas, las del nombre chiquito, son las grandotas. Las del nombre grandote son las chiquitas. Están al revés. Así te lo vas a aprender, es bien fácil. Pirimidínicas. Las pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo. Citosina, timina y uracilo. Si se fijan, son muy parecidas. Tienen la misma forma casi. Lo único que varía son pues sus, por ejemplo, que está el grupo nitrógeno, aquí tiene otro hidrógeno, o sea, aquí tiene otro carbono, o sea, se diferencian por moléculas, nada más. Y las bases púricas son las grandotas, adenina y guanina, adenina y guanina. Igual, también por las bases nitrogenadas es que se ven diferentes, pero básicamente los anillos están iguales, nada más los dobles enlaces son los que cambian. Entonces, de aquí tenemos las púricas y las pirimidínicas. De aquí va a salir todo. Todo, 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 todo. La combinación de estos. Nos vamos a ir viendo. Bueno, tenemos primero los nucleótidos cíclicos. Estos son bien interesantes. No los hemos visto de lleno en bioquímica porque apenas hasta este tema ustedes los van a empezar a ver, sobre todo en el sistema hormonal. Y cuando ya empiecen a ver fisiología y fisiopato es cuando los vemos más. Son nucleótidos monofosfato. Estos tienen un solo fosfato, pero en este mismo fosfato se le une a dos posiciones del azúcar. Generalmente 3' y 5', o sea, el carbono 3 y el carbono 5. Entonces es el mismo fosfato, pero se le pega a dos carbonos y entonces por eso se llama cíclico o nucleótido cíclico, porque hace un ciclo. Y estos actúan como segundos mensajeros, transmiten señales a su entorno, por ejemplo las hormonas, que son los primeros mensajeros, y transmiten mensajes al interior celular. ¿Recuerdan cuando hablábamos del GLUT4, del transportador de glucosa número 4? Que estaba en el citoplasma, llega la insulina, que es una hormona, y luego se fosforila, hay una cadena de fosforilación, y luego esta sale. Pues ¿dónde creen que entran estos? Son segundos mensajeros. Están dentro de la célula y estos llevan mensaje al interior celular de que hay una hormona y sacan proteínas, hormonas, transportadores, abren canales. Aquí tenemos el ejemplo de un AMP, adenosín monofosfato. Tenemos la adenosina, el carbohidrato, y el fosfato que se une normalmente al carbono 3' y 5', al 3 y al 5. Ahí está unido y entonces este monofosfato no es energético, tiene el éster doble de ácido fosfórico y ya se hizo un ciclo, entonces es como un chismosito, igual que NAD y FAD, ahorita los vamos a ver que son más complejos, pero estos son chiquitos, nada más es la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, es un nucleótido simple, sencillo. Y luego tenemos los complejos. Los complejos serían, antes de pasar a los complejos, estos pueden ser cualquiera, también G, C, T, U, cualquiera de los púricas, de las bases púricas o pirimidínicas. Ahora tenemos los nucleótidos complejos. Los complejos son nucleótidos que no son componentes de los ácidos nucleótidos y tienen diversas funciones. O sea, estos realmente son un poquito más difícil de que estén en el ácido nucleico. Ellos se dedican a hacer otras cosas como la coenzima, el NADPH, FAD y NAD. Entonces, ¿se acuerdan esos chismositos? Lo que hacen es justamente estos, por ejemplo, transportan hidrógenos. La coenzima ya vimos que sirve para todo. Están en ácidos grasos, está en ciclo de Krebs. Ayuda también para piruvato, descarboxilación. Lo hemos visto en todos lados. Entonces, de aquí viene justamente de los nucleótidos complejos.
Ahí tenemos las estructuras. Fíjense cómo tenemos la base nitrogenada, el carbohidrato, los fosfatos y luego tenemos un radical. Entonces está más compleja esta forma y por eso se le llaman nucleótidos complejos. No solo es el nucleótido, sino que tienen agregados otras estructuras. Por ejemplo, acá tenemos otro. Acá tenemos otro. FAD, NAD. Bueno, después tenemos los niveles estructurales. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos con esqueleto lineal formadas por unidades alternas de una pentosa, un fosfato, del cual sobresalen las bases nitrogenadas unidas al azúcar. Entonces, cuando nosotros hablemos, esto lo vamos a ver en replicación, pero cuando nosotros hablemos del sentido de la vida, cuando la gente les pregunte, ¿tú sabes cuál es el sentido de la vida? Respóndanle, sí, el sentido de la vida es de 5' a 3'. Y lo vamos a ver ahorita por qué, lo vamos a ver en replicación, porque así se replica todo en el organismo. Entonces, sin esa replicación de 5' a 3', no habría vida. Y entonces siempre se nombra así, de 5' a 3', porque inicia en el grupo fosfato que está en el carbono 5 y el grupo OH o el grupo hidroxilo está en el carbono 3. Fíjense cómo quedan, ¿eh? Ahí vamos. Ahí está la adenina, base nitrogenada, el carbohidrato y un fosfato en el carbono 5. Entonces, ese carbono se llama 5' porque está en el carbono 5. Entonces, cuando nosotros agregamos otro nucleótido, el que sea, para abajo el que sea, guanina, por ejemplo, el fosfato se pega y deja un carbono 3, se va pegando así, y al final el carbono que queda libre es un grupo OH, y a este se le llama, queda libre en el carbono 3, 4, 5, fíjense. En el carbono 3 queda libre el grupo OH y por eso se llama 3'. Entonces, la adición de nucleótidos de manera lineal siempre va a ser de 5' a 3'. Porque el siguiente no lo puedo agregar acá arriba, lo tengo que agregar acá abajo. Para que se pueda pegar el fosfato en el carbono 4 y pueda dejar libre otro OH. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense. Está igual, timina, citosina, guanina, adenina. Y aquí está pegado al carbono 5 un grupo fosfato. Y al final el que me queda libre es un grupo OH en el carbono 3. Entonces, justamente por eso se llama de 5 a 3. Siempre la transcripción, traducción, replicación, todo siempre es de 5 a 3. Por eso, porque así se añaden los nucleótidos. Ahora, esto es bien interesante. Me voy a tardar a lo mejor un poquito en esta diapositiva, pero me encanta. Básicamente aquí dice es un experimento para determinar la composición de las bases en una variedad de diferentes organismos, de las bases nitrogenadas. Entonces aquí están las especies. Está la especie humana, el salmón, el trigo, la levadura, Escherichia coli y Serratia marcescens, estas son bacterias. Estos pues trigo y levadura, el ser humano y salmón. Entonces, entre todos estos se les extrae el ADN y de estos se hace una separación para saber cuántas bases nitrogenadas tiene cada especie. Fíjense qué interesante. Para empezar, se halla que hay una relación de adenina con timina y de guanina con citosina. En el ser humano es de 1. La adenina y la timina son iguales, están a la par. En guanina y citosina también. La relación adenina-guanina es un poquito diferente, 1.56 de diferencia, entonces aquí hay diferencia. Ahora, en el salmón es igual, también adenina-timina, guanina-citosina y también hay una diferencia entre estas. En el trigo hay una pequeñita diferencia. En la levadura también muy poquito, muy chiquito. Escherichia coli es casi igual la bacteria. Estas son un poquito diferentes porque son células procariotas, entonces tienen un ADN un poquito más chiquito. Y bueno, fíjense cómo se complementan las bases. Entonces se determina que realmente hay como, por cada adenina es el mismo número de timinas y por cada guanina es el mismo número de citosinas.
porque entre cada adenina y entre cada guanina, que son las púricas, sí hay diferencia mucho mayor que entre estos dos bases nitrogenadas. Y en todas las especies parece ser igual. Entonces, de aquí los científicos se empiezan a preguntar cómo se aparean las bases nitrogenadas. Porque tenemos, bueno, en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Y cuando se hace ARN es adenina, guanina, citosina y la timina se sustituye por el uracilo. Entonces, ¿qué, ¿qué delimita o qué hace que, por ejemplo, la adenina no se pegue a la guanina o a la citosina o la timina, o cómo es que se complementan? Porque tienen esta estructura y este orden, casi como un computador que tú le ingresas un comando, así hay un comando en el ADN. Y es esto, básicamente, el ADN y el ARN. Aquí tenemos la estructura. El ARN, la diferencia es que el ARN es de una sola hebra, tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Esa es la diferencia entre el ARN, es una sola hebra y tiene uracilo. Y el ADN, básicamente, perdón, el ARN es un mensajero. Y también, pues sí, es como un mensajero, también trae aminoácidos, lo vamos a ir viendo. Y el ADN es el ácido desoxirribonucleico, tiene dos hebras, las hebras son complementarias, es decir, que se complementan entre sí, y aparte tiene una forma helicoidal y tiene timina en vez de uracilo. El ADN, aquí está la estructura de la vida, aquí está la guía de cómo usar el cuerpo, lo que quieras activar se activa por estos genes, bueno, por la situación de los nucleótidos, lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a hablar de las reglas de Chargaff, que básicamente es el final de la presentación, creo. Las reglas de Chargaff nos hablan acercamente del apareamiento de bases. Chargaff observó que los nucleótidos se proporcionaban en distintos organismos y tiene varias reglas. La primera es que en prácticamente todas las especies el contenido de adenina se aproxima al de timina y el de guanina al de citosina. Eso lo vimos en el cuadro pasado. Esa es la primera regla que Chargaff observó, que normalmente son a la par estos dos. Entonces se dio cuenta o intuyó que en el DNA adenina más guanina siempre es igual a timina más citosina. Siempre se van a unir. 2. La segunda regla de Chargaff es siempre se asumirá su pareja. La guanina y la timina, por ejemplo, si tengo 2 guaninas y 3 timinas, habrá 2 citosinas y 3 adeninas. O sea, siempre va a igualarse la pareja. Si hay 3 de esta, va a haber 3 de esta, 2 de esta, 2 de esta. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a que guanina siempre esté unido a timina y citosina a adenina? ¿Por qué la adenina, adenina a timina y citosina a guanina? ¿Por qué no puede estar así como están aquí? Porque la guanina no se puede unir a timina y la citosina a adenina, si al fin de cuentas estas son pirimidínicas y estas son púricas y son básicamente igual. Por esto, por los enlaces o puentes de hidrógeno. Fíjense, aquí tenemos la guanina y la guanina deja expuesto 3 puentes. Luego tenemos la citosina que también se acopla a estos 3 puentes. Entonces, por eso la guanina y la citosina se unen. Y la timina y la adenina tienen solo 2 puentes. Solo se alcanzan a unir en 2 puentes. Entonces, por su estructura, si la citosina se va con la adenina, se va a despegar porque le va a faltar un puente. Y se va a pegar siempre con la guanina. Si la timina llega aquí y si le pega a los 2 puentes, a guanina le va a faltar uno y se va a despegar y se va a ir por la citosina. Entonces, esa es la regla. Por eso siempre guanina es igual a citosina y timina es igual a adenina, por eso son complementarios. A eso se le llama complementariedad de bases. Qué interesante, ¿verdad? 3 y 2. Solo es por los enlaces. Pero eso nos da toda la constitución de la vida. Y bueno, eso es todo, chicos. Si ahí les dejo un mensajito. Y les voy a dejar también una literatura, que es la de Luque o la de la doctora Salazar,
cualquiera de esos pueden entrar para leer estos temas. También en el de bioquímica, en el Harper y en el Vasudevan vienen, están súper bien. Entonces hay que echarle una lidita a lo que son nucleótidos, que ya vamos a entrar ahora sí en temas de ADN, vamos a entrar en temas de replicación celular, el ciclo celular y todo esto, ¿vale? Sin más, pues me despido. Que tengan un bonito día, bonita clase y vamos a estudiar. Su tarea de hoy va a ser leer, ¿vale? Ahí les dejo todo en Classroom. Nos vemos, chicos.